Bienvenidos al curso de Geología Estructural, dirigido por los profesores Matías Villarroel, Benigno Godoy y nuestro coordinador Jean Baptiste. En este video vamos a hablar sobre la deformación a diferentes escalas espaciales. Los integrantes del grupo son Samuel Espinosa, Jorge Figueroa, Pía Peña y Rubén López. Empecemos. Primero, ¿qué es una escala? Una escala es una serie de elementos de la misma especie ordenados gradualmente en función de alguna de sus características o cualidades. Esta puede ser temporal o espacial. En este caso, nos centraremos en escala espacial. Pero, ¿qué es una escala espacial? Consiste en presentar longitudes relativas, áreas, distancias o tamaños. ¿Qué es una deformación? Es cualquier tipo de cambio en la geometría interna o externa sufrida por un cuerpo a causa de uno o más esfuerzos. Las deformaciones pueden estar compuestas por 4 componentes: traslación, rotación, dilatación y distorsión. La traslación y rotación producen cambios en la posición del cuerpo, pero no en su forma ni en sus disposiciones geométricas internas. A este tipo de deformaciones se les conoce como movimiento rígido o deformaciones rígidas. Por el contrario, la dilatación y la distorsión producen cambios en la forma o en la geometría interna del cuerpo. En la dilatación no cambia la forma, pero aproxima o aleja unas partículas de otras. La distorsión cambia la forma general del cuerpo y sus relaciones geométricas internas. La deformación que producen estas dos componentes se conoce como deformación interna. Dentro de las deformaciones internas de los cuerpos existen muchos criterios para clasificarlas. El primer punto es la continuidad. Si un cuerpo sufrió una deformación interna y durante el proceso no se separa o se fragmenta, se denomina deformación continua. Por otro lado, si en la deformación interna ocurrió separación de material, se denomina discontinua. Existe un criterio que se basa en los resultados físicos, donde se presentan los conceptos de frágil y dúctil. Si un cuerpo sufre un punto de ruptura a lo largo de la deformación, se le llama deformación frágil. Ahora, si este cuerpo no sufre fractura, se denomina deformación dúctil. Podemos ver cómo las cuerdas se deforman, pero estas vuelven a la normalidad. Este tipo de comportamiento es típico en una deformación elástica. Ahora, si las cuerdas se cortan, estamos en presencia de una deformación plástica o permanente. A su vez, la deformación dúctil puede subdividirse en elástica y permanente. Por ejemplo, pensemos en un músico tocando la guitarra. En este caso, los esfuerzos principales serían nuestros dedos, y las cuerdas serían el cuerpo que está expuesto a la deformación. Las deformaciones se pueden apreciar a diferentes escalas espaciales, tales como microescala, mesoescala, macroescala y megaescala. Entonces, ¿a qué se refiere cada escala? Microescala es toda deformación con una magnitud menor a 1 centímetro. La mayoría de las veces solo es apreciable con microscopio. Si un cristal se somete a esfuerzos progresivos, primero tendrá una deformación elástica. En caso de que el esfuerzo sea superior al umbral, esta será permanente. Existen 2 métodos de deformación a microescala, primarios y secundarios. Modo primario. Presenta continuidad en la red cristalina. En este modo está la traslación y la difusión. Deformación por traslación. Presenta 2 mecanismos. El maclado, que es un mecanismo de deformación dúctil. La creación de un elemento de maclado en un cristal equivale a un mecanismo de cizallamiento simple, con traslación de los átomos que los constituyen en una misma dirección. No todos los minerales tienen la facilidad de deformarse por maclado, pero en algunos casos, como la calcita y los feldespatos, las maclas de deformación son muy comunes. Deslizamiento intracristalino.
Consiste en que una parte del cristal desliza sobre sí mismo a lo largo de una superficie densamente poblada de la red cristalina. La superficie en la cual el deslizamiento puede producirse con relativa facilidad se llama plano de deslizamiento. Para deslizar, los enlaces en el plano de deslizamiento deben romperse y volver a reconstruirse. Está asociado a una dirección de desplazamiento y en conjunto forman un sistema de desplazamiento. Deformación por difusión. La difusión es un mecanismo de deformación que consiste en que numerosos átomos o iones de los cristales cambian de posición, bien por el interior del cristal o bien por los límites del grano, en respuesta a los esfuerzos. Cuando la difusión se realiza por el interior de los granos, se denomina creep de Navarro-Herring, y cuando lo hace por los límites del grano, creep de Cauchy. Modo secundario. Introducen discontinuidades en la red cristalina, es decir, esta resulta parcialmente destruida como las cataclasis. Mesoescala. Aquí encontramos todas las deformaciones entre 1 centímetro y hasta 100 metros, es decir, pueden ser las muestras de mano como un afloramiento de una zona. Las deformaciones encontradas en la mesoescala van desde fallas medianas a pliegues. ¿Qué es una falla? Es una fractura en la corteza que involucra un desplazamiento debido a un esfuerzo de cizalla. Como en terreno no siempre es sencillo encontrar un plano de falla, solo le denominamos zona de falla. En las zonas de falla se pueden hallar un comportamiento frágil o dúctil. En las zonas someras, donde existe un adelgazamiento de la corteza, existe menor temperatura y menor presión. Las rocas tienden a tener un comportamiento frágil. Mientras que en las zonas con mayor profundidad existe una mayor presión y una mayor temperatura. Las rocas tienden a tener un comportamiento mucho más dúctil. Existen distintos tipos de falla, pero para efectos prácticos de este video vamos a definir solo las principales. Las fallas translacionales se clasifican de acuerdo a su rechazo, y hay 4 tipos principales. Las fallas normales es donde el bloque colgante baja respecto al adyacente, y en las fallas inversas es donde el bloque colgante sube con respecto al bloque adyacente. Las fallas de rumbo son donde el desplazamiento dominante es horizontal y paralelo a la dirección de la superficie de la falla. Estas pueden ser dextrales o sinestrales. ¿Qué es un pliegue? Un pliegue es una deformación en la corteza causada por esfuerzos, generalmente compresionales. Los estratos quedan curvados formando ondulaciones alargadas y de direcciones más o menos paralelas entre sí. Anticlinal. Se forma casi siempre por plegamiento convexo o arqueamiento de las capas de roca, con el estrato más viejo en el centro. De no ser así, se llama antiforme. Sinclinal. Son pliegues cóncavos con forma de tazón. En el núcleo tienen el estrato más joven. De no ser así, se llamaría sinforme. Domo. Es un anticlinal, pero en 3 dimensiones. De la misma forma que una cuenca es un sinclinal en las mismas 3 dimensiones. Macroescala. Las deformaciones a macroescala van de 100 metros a centenares de kilómetros. Al igual que en la mesoescala, aquí se involucran fallas de mayor longitud, como fallas regionales y cuencas de gran extensión. Ejemplos de deformaciones a macroescala son las fallas de San Ramón, la falla de San Andrés, falla de Atacama y cuenca del Cajón del Maipo. Pero entonces, ¿qué pasa a escalas más grandes? Al ver a esta escala, da la impresión de que no existe cambio alguno, o sí, cambios que a los humanos pueden parecer insignificantes, pueden no serlo a escalas de mayor tamaño, porque a escalas más grandes es donde hasta los cambios que no vemos pueden ser igual o más relevantes que los que podemos divisar a simple vista. Y al final de todo, ¿no es de eso de lo que nos habla la geología?